Buenas tardes a todos, todas, todes. Nos encontramos en la sexta charla del programa Escuelas Diversas. Agradecemos la participación de todas las comunidades educativas del OSENT del distrito de Quilmes. Este ciclo nos convoca a conocer y visibilizar diferentes temáticas y emergentes para repensar nuestras propias prácticas, muchas de ellas naturalizadas, en pos de generar apertura de diferentes espacios, mejoras institucionales que generen empatía con y hacia todas las personas y escuelas libres de etiquetas. El tema que hoy nos convoca son las experiencias docentes en la educación de personas travestis y trans. Para esto se encuentra invitado el bachiller popular travesti trans Mocha Celis. La Unidad de Gestión Educativa Experimental número 16, conocida como La Mocha, es una escuela secundaria gratuita fundada en el 2011 con la misión de promover la inclusión de personas trans y travestis en la educación formal para subsanar la discriminación estructural que enfrentan. Nace del cruce del activismo travesti trans y la tradición educativa de los bachilleratos populares. La Mocha forma líderes que potencian el movimiento trans y promueve la integración en la fuerza laboral. Fue la primera escuela trans en el mundo. Inspiró la creación de programas similares en Tucumán, Brasil, Costa Rica y Chile. Fomenta la inserción laboral con talleres como proyectos formativos, entrenamiento laboral, orientación ocupacional y derechos laborales. Genera talleres de formación en oficios y otros que aumentan la autoexpresión y autoestima. Los estudiantes de La Mocha pasan a ser productores de conocimiento y sentido. Me defino como mujer y como heterosexual. Soy un chico trans. Yo siento que soy una mujer. Hombre heterosexual. Ponerle como mujer. Sin ningún género, no binario. Me defino como mujer. Como una persona a la que le gustan las personas. Sean varón, mujer, o arroba o X o eso. De chiquita yo quería ser varón, en un momento había gente que no estaba de acuerdo. El género es una construcción social que se debería destruir. Para mí es algo propio de la persona. Te imponen el género, depende de los genitales que tenés. Hay personas que se sienten a gusto con los genitales que tienen, pero pues su género sigue siendo el otro. Pero el género está en la cabeza. Para mí ser varón era ser bruta, que me gustara el fútbol, tener el pelo corto, cosas por el estilo, pero ahora ya no sabría cómo decirlo. Soy un chico trans. En mi caso no me identifico como mujer, me identifico como chico. Creo que te vas dando cuenta cuando creces. Ay, sí, me quería rapar. Rápate, total no te va a quedar. El pelo crece, Cata, tenés que animar. Hola. Tenés que tener. Hola. Tenés que tener linda cara para raparte. Yo no sé si me quedaría bien. No tenés que tener ninguna cara. Me defino como mujer, pero no siempre fue así para mí. Primero me identifiqué como género fluido. Fluido es
no tener un género definido, sino ir cambiando. Un día yo me despierto y digo soy mujer, y al otro soy pibe, y pasado mañana soy no binaria. Y después, pensando bien las cosas, me identifico como chico trans, y finalmente, después de pensarlo, leer cosas, ya no sé, no me identifico sin ningún género, mujer ni varón. Mi género va a seguir siendo un chico y el cuerpo no me va a decir qué soy o no soy. Creo que igual va más en cada persona eso. Hay gente que sí, que se quiere operar, a otros que no, ni siquiera se quieren hormonizar. Está abriéndose más el mundo ahora para mí respecto a los pensamientos y la definición de uno mismo. Desde chicos nos imponen un género por los genitales. Si tenés vagina sos mujer, si tenés pito sos hombre. Y nadie nos enseña que eso puede cambiar, que en realidad hay mucho más allá del binarismo de hombre-mujer. Y la gente ante algo nuevo se asusta, no sé, no quiere aceptar que hay algo más allá de lo que ya saben. Los invitados a la charla que hoy nos reúne son Francisco Quiñones, director del Bachillerato Popular Travesti Trans, presidente y cofundador de la Asociación Civil, licenciado en Comunicación Audiovisual, fundador de la productora Groncho Estudio y documentalista, y Manu Mireles, secretaria y cofundadora de la Asociación Civil, secretaria académica del Bachillerato Popular Mocha Celis y activista trans no binaria. Les cedo la palabra a ustedes. Bueno, en principio muchísimas gracias por este espacio tan necesario para poder empezar a pensar o continuar pensando en qué escuelas son las que queremos, ¿no? Digo, desde dónde vamos a poder, desde dónde estamos enseñando, qué estamos enseñando, quiénes enseñan, quiénes aprenden en este esquema que por ahí nos viene dado y que, como decía Luana Berkins, tenemos que animarnos a construir ese mundo en el que queremos vivir. Bueno, yo la voy a parafrasear y vamos a decir que tenemos que animarnos a construir estas escuelas que queremos habitar, ¿no? Y venimos trabajando hace mucho tiempo. Este año para nosotros es muy particular. Se cumplen 10 años de la creación del Bachillerato Travesti Trans Mocha Celis y nos pone muy felices saber que ya hay casi 20 espacios educativos que vienen pensando desde este esquema, ¿no? Digamos, en donde las personas travestis y trans no son invitadas a la educación, sino que son hacedoras, creadoras, impulsoras de espacios educativos. Ya creo que la palabra inclusión nos queda vieja y obsoleta, porque siempre planteamos esta cuestión donde la inclusión implica que haya alguien que permite ingresar o no a un espacio, sino que espacios educativos como Mocha Celis plantean la posibilidad de crear esos espacios desde el paradigma de la diversidad, ¿no? Bueno, y eso estamos haciendo hace mucho tiempo y nos alegra también porque en este año se cumplen 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral, que ha tenido muchos cambios, que necesita todavía repensarse con los aportes cotidianos, con las identidades y sobre todo con las protagonistas y los protagonistas de esa ley, que son justamente los estudiantes que habitan estos espacios educativos, pero que no solamente para estas personas, sino que es para la sociedad toda, ¿no? Poder empezar a tener espacios transversalmente en las escuelas para pensar justamente la realidad que cada uno y cada una vive, ¿no? Y a partir de ahí poder pensarnos desde nuestra autopercepción y esta relación que tenemos cotidianamente con los otros, ¿no? Digo, hablar de las emociones, hablar de nuestros sentimientos, de los vínculos,
Entonces, bueno, es un trabajo que no puede quedar circunscripto a una materia, a una persona en un momento determinado, sino que tiene que ser transversal con la decisión política toda de una escuela que tiene que estar involucrada toda, y que por supuesto cuesta porque justamente la ESI interpela a las propias protagonistas y también a los y las hacedoras de esos espacios, ¿no? A docentes les interpela también que creen o que les hicieron creer que tienen ciertos saberes ya o cierto conocimiento, ciertas seguridades, y de alguna manera esto rompe y hace móviles aquellos lugares que parecían cerrados y seguros y de alguna manera cancelados, ¿no? Digamos, donde ya no hay posibilidad de cuestionamiento. Entonces, la ESI nos interpela a todas, todos y todes, y debe involucrarnos a todas, todos y todes en ese proceso, ¿no? Porque somos parte de esa comunidad que habita ese espacio que es la escuela, pero que después se traslada a la vida cotidiana. Mucho más experiencia que yo tiene mi compañera Manu Mireles, por supuesto, que es investigadora, que pone el cuerpo cotidianamente, y siempre decimos que también, digamos, nos vamos acompañando todas y todos con distintos saberes y conocimientos, pero bueno, mis compañeras son mejores que yo, entonces es importante también escuchar la palabra de nuestra secretaria académica Manu Mireles, así que después vamos a seguir charlando acá y compartiendo y preguntándonos, pero me gustaría dar el paso a la palabra a mi compañera Manu. Bueno, gracias Fran, gracias por la invitación. Yo les quisiera comenzar diciendo que tenemos unas matrices en las escuelas que todavía siguen imponiendo maneras de pensar y lógicas que están asociadas al biologicismo, ¿no? A lo que dicta la biología. Hoy en la mayoría de los establecimientos educativos, si tú le preguntas a cualquier docente o a los estudiantes cuántos sexos hay, te dicen 2. Es increíble que hoy sigamos diciendo eso cuando sabemos que también hay personas intersex, por ejemplo, ¿no? Que no haya lugares para hablar en la escuela sobre la problematización de estos mandatos y de estas normas que en definitiva producen distintas formas de violencia. Yo digo esto, y lo decimos en La Mocha, porque desde acá nace una idea que funda una lógica en la que se construye el género pensando de forma binaria, ¿no? Y en concreto, esa forma binaria de pensar el género está habilitada a partir de la ESI. Y lo que me gustaría decir en relación con la ESI es que la ESI no cayó del cielo. La ESI es una ley que se militó y se trabajó con muchos años de lucha de los movimientos sociales en Argentina, y además no es optativa, es obligatoria. Esto implica que todos los establecimientos educativos tienen que garantizar que se cumpla la ESI. Es decir, una vez se escucha, ay, pero yo no quiero que mis hijos le den ESI, o mis hijos, o mis hijas. Digo, pero esto no lo escuchamos sobre matemática, o sobre historia, o sobre geografía. No es un contenido opinable, pero además la propuesta de la ESI es transversal a todo el sistema educativo. Esto significa, sí, que en matemática, que en educación física, que en historia, también se debe y se puede hablar de educación sexual integral. Esto es fundamental, porque una de las cosas que pasa concretamente, si hablamos del colectivo travesti, trans y no binario, de las disidencias sexogenéricas, es que somos expulsados desde muy pequeños, de nuestros hogares, de las escuelas. Entonces, si no hay una voluntad política, como decía Fran, si no hay una formación, y si no se garantiza que se cumpla la ley, es muy difícil pensar en espacios que sean hospitalarios, que abracen y que acojan a la diversidad. Y cuando yo digo abrazar a la diversidad, no estoy hablando de la diversidad como se habla ahora en los últimos años en términos políticos. Argentina siempre ha sido un país diverso. Por definición es un país diverso. Digo, acá estamos hablando ni siquiera de respeto, de tolerancia, sino de poner en valor lo que significa tener en cuenta esa diversidad al momento de estar en los espacios educativos. Y esto supone una gran incomodidad, es lo primero que quiero decir. Incomodidad, ¿por qué? Porque esto nos interpela a las personas que hacemos docencia a poder modificar, a poder formarnos, a poder incluso revisar las propias prácticas personales, íntimas, y esto se traslada a la escuela, las personas que hacen gestión en los ámbitos educativos. Hay mucho desconocimiento de la ley, hay mucha desinformación,
Pero en algunos casos, aún habiendo formación, se reproducen los mandatos binarios, y cuando digo binario quiero decir que ubica solamente hombres y mujeres en el panorama, los mandatos patriarcales, es decir, que pone a los varones en una posición de poder sobre las mujeres, y los mandatos heteronormados que ubican a la heterosexualidad como la única forma posible de vivir la sexualidad, cosa que sabemos que no es cierto. Yo me pregunto qué pasa en un espacio educativo en el que las personas que habitan esos espacios tienen estos mandatos impuestos, ¿no? Y lo que pasa es que nos sentimos excluidos, expulsados. Para la mayoría de las personas travestis y trans que yo conozco, ir al baño en la escuela era un lugar de muchísimo miedo. Porque si ibas a un baño, te podían sacar a gritos, y si ibas al otro, te podían sacar a patadas, y siempre el problema era tuyo, ¿no? Digo, ¿qué pasa con la representación de las corporalidades disidentes? ¿Qué pasa con esto que plantea la ESI, hablar sobre las identidades? Y cuando hablamos de las identidades, es muy importante pensar que la identidad es dinámica, es decir, es móvil. Es posible que ninguna de las personas que nos está escuchando hace 5 o 10 años, incluso antes de la pandemia, era la misma persona que es hoy. Y en unos años también vamos a seguir cambiando. Y esto no se refiere solo al género, se refiere a la forma de habitar, de existir, de ser en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que justamente de lo que estamos hablando es que estamos hablando de una ESI que propone resignificar y replantear todo lo que tiene que ver con lo afectivo, el cuidado del cuerpo, los estereotipos que se reproducen consciente o inconscientemente en relación con estos mandatos del género. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que una de las cosas que puede dar un poco de miedo, sobre todo a los docentes, es repensarse en lo más íntimo, ¿no? Eso es como un trabajo inicial. Es imposible, desde mi mirada particular y desde la mirada política que compartimos en La Mocha, avanzar en profundizar la perspectiva de educación sexual integral si no hay un trabajo de revisión personal. Eso es necesario. Y habilitar los espacios de escucha. Nosotros hoy tenemos escuelas que saben hablar, pero tenemos escuelas que saben escuchar, me pregunto. Tenemos escuelas que saben construir horizontalmente. Tenemos escuelas que abrazan, que contienen y que acompañan las historias de vida que puedan ser disidentes, diversas, de las personas que habitan estos espacios. Y cuando pienso en esto, no puedo evitar pensar en la interseccionalidad, es decir, pensar en clave de clase, de diversidad corporal, de diversidad funcional, cognitiva, de diversidad de género, sexual, etc. Es decir, racial. Pensar desde una lógica en la que cada espacio, en cada territorio, va a tener características particulares. Porque sin duda no podemos seguir pensando en la implementación de la ESI como se pensaría solamente en una ciudad determinada o un pueblo determinado. Cada lugar tiene que poder trabajar con las particularidades de su territorio, con los desafíos que supone la reproducción de los estereotipos y los roles de género en su territorio y poder avanzar en este sentido. Yo creo que si algo tenemos que tener claro los docentes y las personas que trabajamos en espacios de gestión o de conducción, es que tenemos la garantía de que existe una ley. Es una responsabilidad profunda y fundamental que conozcamos la Ley de Educación Sexual Integral, que actualmente está en revisión. Los contenidos de la ESI se están revisando, porque incluso cuando la ESI se comenzó a tramitar y cuando se comenzaban a formar personas en ESI, muchas veces reproducían una lógica binaria, ¿no? ¿Cómo hablamos desde el deseo? ¿Cómo hablamos desde el autocuidado? ¿Cómo hablamos desde la mirada que no reproduzca el binarismo, como decía antes, ¿no? Hoy estamos trabajando en eso, en la producción de nuevos materiales, en la producción de nuevos espacios, y desde La Mocha Celis tenemos un laburo increíble y hermoso allí, del que estamos muy orgullosos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder transversalizar a la estructura curricular de nuestro espacio educativo, lo que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos, porque si pensamos la ESI como un derecho, ya no estamos hablando solamente de algo que es optativo, como decíamos antes. La perspectiva de géneros que nos propone replantear estas matrices de opresión y de poder que se imponen en la vida de las personas y que generan tantos niveles de violencia y exclusión. Y también nos propone replantearnos una ESI no binaria. Entonces, con esta lógica, como les decía antes, de perspectiva de derechos humanos, de género y de educación sexual integral no binaria, de forma transversal trabajamos los recorridos educativos en toda la escuela. Si me lo preguntan en términos metodológicos, ¿esto qué implica? Implica formación, implica abrir espacios de diálogo, espacios de escucha, espacios de encuentro, implica trabajar con la comunidad y en el territorio, trabajar con las familias, con las propias familias de los docentes, con las propias familias de los estudiantes, es decir, con la comunidad educativa. Implica invitar otras voces a ser escuchadas en estos espacios
Y estas iniciativas van a garantizar que no haya toda la cantidad de exclusión que existe hoy en Argentina. Actualmente, alrededor del 40% de los suicidios en adolescentes son por motivos de identidad de género o orientación sexual, por la discriminación que sufren estas personas. Pero además, cerca del 90% de las personas travestis y trans y no binarias no pueden terminar el secundario. ¿Qué sistema educativo tenemos? Si no garantiza espacios amables, hospitalarios, que puedan hacer que las personas que habitamos esos espacios habitemos el mundo, básicamente, ¿no? Y nosotros desde La Mocha, como ustedes cuando decían en la presentación, pensamos esto de una forma integral. En el caso particular del colectivo travesti trans, no podemos pensar solamente en el acceso a la educación. Tenemos que pensar en el acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda digna. Es decir, pensar en las instituciones desde una lógica que garantice estructuralmente los derechos, porque tenemos una violencia estructural. Nosotros, en términos políticos y académicos, hablamos de un nivel de violencia que asesina directamente a las personas travestis y trans. Por ejemplo, ustedes sabrán que hoy en día la esperanza de vida de una feminidad trans en Argentina es alrededor de 35 años. Yo, por ejemplo, en esta lógica no estaría viva. Y muchas personas travestis y trans somos sobrevivientes de este sistema. Yo recuerdo, pensando un poco también en los espacios de formación docente, que cuando yo estudiaba en la universidad, un docente en cuarto año, en filosofía de la educación, me dijo, una persona como vos no debería estar estudiando educación, en una clase de 80 personas. Ese es un tipo de educación y un tipo de mundo en el que una persona como yo no pueda sobrevivir, una persona como yo no pueda ser docente o no pueda ser parte de la construcción colectiva de conocimiento, no pueda militar, no pueda ser activista por los derechos del colectivo. Pero también hay otras formas de pensar el mundo. Yo hablaba el otro día con una compañera y le decía, la educación que hoy tenemos fracasó completamente. Fracasó en la posibilidad de garantizar que nosotros seamos parte de la democracia. Porque si lo pensamos bien, hoy en día no podemos hablar ni siquiera de democracia sin pensar en las disidencias sexogenéricas. No es concebible esa idea. Y esa idea es reciente, de hecho. Y ella me decía, no fracasó, fue exitosa. Y yo le decía, ¿por qué fue exitosa? Porque el sistema educativo hasta ahora lo que ha sabido es reproducir una lógica binaria, heteronormada y patriarcal. La gente se preguntará, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasa? Cada vez que yo le pregunto a mis hijos, a algún estudiante, a alguna persona que asumo que es varón, le pregunto, ¿tenés novia? Estoy asumiendo o estoy imponiendo un mandato heteronormado. Cada vez que le pregunto a una persona que asumimos que es chica, ¿tenés novio? Estoy asumiendo la heteronorma. Si yo soy un docente y soy una persona heterosexual y yo puedo hablar abiertamente, de tener un compañero o una compañera, me pregunto, ¿qué pasa si yo soy lesbiana? ¿Qué pasa si yo soy bisexual? ¿Qué pasa si yo soy una marica? ¿Puedo expresar mi género? ¿Puedo hablar sobre mis vínculos sexoafectivos? ¿Puedo hablar sobre mi configuración familiar? Y sin ir más lejos, hace años existe en Argentina una ley de matrimonio igualitario. ¿En cuántos establecimientos educativos del país se habla sobre configuraciones familiares distintas a la heteronormada? Y si me dicen que se habla, me pregunto por qué la mayoría de los registros de los colegios siguen diciendo cuando vamos a apuntar a nuestros hijos, papá, mamá. ¿Qué pasa si somos dos lesbianas? ¿Dónde me apunto? ¿En papá o en mamá? ¿Qué pasa si somos dos maricas? Digo, más allá de si tenemos o no el reconocimiento de habernos casado o no, digo, tenemos que seguir pensando que hoy en Argentina la mayoría de los establecimientos educativos no sepan cómo apuntar a una persona travesti, trans o no binaria que declara un nombre distinto al que pasa en el documento, significa que en ese establecimiento nadie leyó y por lo tanto no está cumpliendo la ley de identidad de género, que establece muy claramente que para que una persona sea llamada por el nombre que declara, no necesita tener el cambio registrado en el documento. Y si la escuela no está haciendo esto, está incumpliendo con un derecho, está violando un derecho y en muchos casos está condenando a una cadena sistemática de vulneraciones de derechos a las personas a las que no le garantiza ese acceso. Esto pasa todo el tiempo. Una de las cosas que más he escuchado es colegios que nos dicen, tienen que tener paciencia con nosotros. Tienen que tener paciencia. No hay paciencia en este sentido, porque estamos hablando primero de un marco normativo.
Y segundo, porque estamos hablando de la vida de muchísimas personas. No estamos hablando de pedir favores, no estamos hablando de concesiones, estamos hablando de un marco normativo que, como decíamos antes, nos ha costado la vida, nos ha costado la lucha, nos ha costado el trabajo y la militancia y el esfuerzo de muchísimas organizaciones. La Mocha misma es el producto de años de militancia de los colectivos de la disidencia sexogenérica en Argentina, de la militancia travesti trans, también de los feminismos en Argentina. Así que son articulaciones que hemos ido pudiendo vincular políticamente para poder garantizar esta presencia en el territorio, proponiendo lógicas de trabajo para los establecimientos educativos desde una mirada político y pedagógica que garantiza esta mirada que hoy le decimos pedagogías transfeministas, ¿no? Que justamente lo que viene es a proponer la puesta en valor, el reconocimiento y la garantía de los derechos por parte del colectivo travesti trans. Incluir personas de la disidencia sexogenérica, garantizar esta perspectiva, no es poner banderas de colores, es sobre todo escuchar, vincularse y tener la capacidad para aprender también de las disidencias. Si algo hemos podido construir colectivamente en La Mocha es todo lo que tienen las personas travestis y trans, las personas no binarias, para decir, todo el sentido y el conocimiento que tenemos para aportar. Tenemos mucho trabajo por delante, porque habiendo una ley de educación sexual integral, una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, una ley recientemente aprobada de cupo de inclusión laboral travesti trans, seguimos con un nivel de violencia y discriminación muy grande, de discriminación en términos institucionales. Los establecimientos educativos, la gran mayoría sigue sin hacerse cargo de lo que representa para la transformación de la escuela este nuevo marco normativo de violencia policial en el sistema de salud, acceso al empleo. En definitiva, estamos hablando de una ciudadanía que está llegando tarde para este colectivo. Yo creo que si algo tenemos para decir es que es necesario que los espacios educativos también estén habitados por personas travestis, trans, no binarias y que hagan parte de la disidencia sexogenérica. Yo soy docente en la universidad y una de las cosas que me pasa cuando comienzo clases, me presento, ¿no? Digo, bueno, soy una persona trans no binaria y cuento un poco y sigo mi clase. En un momento le pregunto usualmente a los estudiantes, ¿cuántas veces antes tuvieron alguna o algún docente travesti trans y no binario? Años preguntando esto. En la universidad, en varias universidades, en varios colegios, en varias capacitaciones, y hasta ahora solamente 2 o 3 personas me respondieron que tuvieron alguna vez un docente disidente. ¿Esto de qué habla? ¿No? ¿Qué pasa con la representación de nuestras identidades en los espacios educativos? ¿Qué pasa con la escucha? ¿Qué pasa con la posibilidad efectiva de lograr esto? Y digo esto porque cuando hablamos del cupo laboral travesti trans, muchas veces se piensa también que tiene todo que ver con la ESI. Se piensa, bueno, para sacar unas copias, para servir un cafecito. Digo, acá estamos hablando de otra cosa. Cuando estamos hablando de los mismos derechos, estamos hablando de poder garantizar las mismas oportunidades que el resto de las personas. Es decir, llegar a senadores, llegar a médicos cirujanos, a presidentes, a presidentas, a cualquier cargo que cualquier otra persona pueda llegar en esta sociedad. A ocupar todos los espacios que cualquier otra persona pueda ocupar. Y si alguien no entiende de qué va esto, porque muchas veces pasa que preguntan, pero, entonces ahora mi hijo, mi hija o mi hije se tiene que vestir de mujer. Es una cosa que nos dice, mi hijo se tiene que vestir de mujer para conseguir trabajo. No, porque no estamos hablando ni siquiera de cómo nos vestimos, estamos hablando de quiénes somos, estamos hablando de la identidad. Pero si tuvieses un hijo, una hija o un hijo trans, en la Argentina de hoy, tenemos garantizadas leyes que van a hacer que pueda tener laburo, que van a hacer que pueda acceder al sistema de salud. El marco jurídico no alcanza. Tenemos que poder avanzar en la formación, en el diseño de políticas públicas, en garantizar la perspectiva de trabajo con la ley Micaela, con la profundización de la educación sexual integral. Y después de 15 años de probar la ESI, tenemos si lo evaluamos, tenemos un gran desafío por delante todavía, ¿no? Poder incluir estas voces, poder seguir hablando sobre la diversidad corporal y poder seguir profundizando en una estructura educativa que está muy arraigada en reproducir
tipos de violencia que ni siquiera admite que está reproduciendo. El otro día yo doy clases en educación, en un seminario que se llama Género e Identidad de Educación, y hace un tiempo un docente que estaba en el seminario me decía, bueno, pero yo estaba en el comedor y se pusieron como nerviosos porque los chicos le agarraban el culo a las chicas. Y yo le pregunto, ¿y vos qué hiciste? Me dice, no, eso es así, los chicos son así. Si no podemos identificar la violencia simbólica, la violencia verbal, la violencia física, y no habilitamos espacios en los que esto se hable y en los que esto se tramite, difícilmente podemos desmontar estas lógicas de opresión. Yo creo que una cosa fundamental que yo tengo para decir que es necesaria, imprescindible para todos los espacios educativos, es poder tener espacios para hablar sobre qué es el género como construcción social, qué significa la construcción social de género, qué significa las características sexuales, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de características sexuales? Estamos hablando mucho más que de genitalidad, claramente, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad de género? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la orientación sexual? La expresión de género. Y después también podemos hablar de cómo en nuestra sociedad, no solamente en el sistema educativo, se reproducen distintas formas de violencia que conllevan, como dijimos antes, a cifras alarmantes en términos de violencia y expulsión. Yo creo que, Fran, un poco me gustaría que si tenés algo también para que quieras compartir de la experiencia de La Mocha, o ustedes si quisieran preguntarnos algo, adelante. No sé si por ahí nos quieren consultar algo, preguntar algo para poder compartir o hacer un intercambio y por ahí no monologuear. Pero no sé, nosotros estamos pensando en que antes una cosa que siempre decíamos es que ojalá no existiera Mochacelis, ¿no? Como que era una excepcionalidad o un espacio donde las personas podían terminar los estudios secundarios como segunda o tercera opción, ¿no? Después de haber sido expulsadas del sistema educativo. Y después decimos que no, digamos, entendemos que Mochacelis es el modelo educativo que nosotros queremos, por lo tanto tienen que existir muchas Mochacelis, porque es un error pensar que el bachillerato es exclusivo para población travesti trans, sino que se nombra de esta manera y donde son las personas trans las que están justamente invitando al resto de la sociedad a formar parte de un paradigma distinto al que se venía estableciendo, ¿no? Que tiene como principales exponentes a las masculinidades dentro de un sistema patriarcal y machista. Y esta escuela, digamos, plantea una teoría travesti trans latinoamericana con una cosmovisión y con una forma de plantear donde cabemos todas, todos y todes, ¿no? Entonces, queremos más Mochacelis y también decir que no es la segunda o la tercera oportunidad que tiene una persona para terminar los estudios, sino que es la oportunidad que tiene el Estado de reparar aquella violencia que ejerció cuando el paradigma era otro, ¿no? Digo, porque había una persecución estatal de la población travesti trans. No es verdad que el Estado ha estado ausente, justamente, ¿no? Ha estado presente con su faceta más cruda, que es la policía, o la persecución a través de moralidad, los edictos policiales, los juicios abreviados, solo por el hecho de ser persona trans, ser considerada delincuente, ¿no? Digo, esa justicia quizás moral, ¿no? Que de alguna manera impone ciertos cánones, ciertas costumbres, y quienes no cumplan con eso tienen castigo y persecución. Las cárceles están llenas de compañeras travestis y trans y nadie piensa en ese recorrido, en ese circuito donde el Estado tiene que reparar. En este momento se está pensando también en una ley justamente que indemnice a la población travesti trans que ha sido perseguida durante tanto tiempo. Y no solo en la dictadura, porque también en el 83 siempre decimos que llega la democracia para el resto de las personas, pero no para las personas trans que siguieron
teniendo persecución, ¿no? Y para las identidades, para la diversidad en general, ¿no? Siguió teniendo persecución, y recién en el año 2010, con matrimonio igualitario, y en el año 2012, con la ley de identidad de género, llega algo de esa reparación simbólica, porque justamente no todo el mundo se va a querer casar, ni le va a resolver sus problemas cotidianos un documento, pero es una reparación simbólica, porque no se pueden recuperar esos años de persecución, porque mientras nosotras y nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar al sistema educativo, las compañeras estaban presas, ¿no? Sumaban de a 5, de a 10, de a 15 días de entrar y salir por los edictos policiales segundo H y segundo F, más de 5 o 6 años de su vida, estando presas, ¿no? Lo que para otras personas significa una carrera universitaria, el tiempo que le han podido dedicar. Ese tiempo se le quitó a la población o a la diversidad. Se perdieron muchas vidas por persecución estatal y por reproducción también a través de los medios de comunicación, que terminan construyendo sentido y que terminaron siendo ejecutadas por otras personas de la sociedad civil, ¿no? Entonces, toda esa persecución ha perdido también un montón de producción cultural, ha perdido, no digo, se han perdido todas esas vidas, pero además un montón de potencia que retrasó todo el proceso del movimiento también, ¿no? Entonces, nadie les va a devolver eso, y siempre pensamos en cómo van a ser las vejeces de personas trans que no tuvieron la oportunidad de hacer los recorridos, de poder formarse, de poder estudiar, de poder tener un trabajo formal, de poder tener una jubilación, etcétera, como el resto de las personas, o por lo menos tener la opción, porque por ahí no todo el mundo hubiese elegido eso, pero tener la opción de poder elegir no se recupera. Entonces tiene que haber una indemnización, y sobre todo para las sobrevivientes, donde sigue siendo este promedio de vida de 35 años. Por suerte, leyes como la Ley de Educación Sexual Integral, leyes como la Ley de Cupo Laboral, que son necesarias y son un puntapié, pero ahora hay que poder ejercerlas. Espacios como este, o espacios como Mochacelis, o personas comprometidas con este proceso, digamos, están pudiendo habilitar que otra generación pueda vivirlo de otra forma, de otra manera, ¿no? Entonces, es responsabilidad de todos, todas y todos, porque todas, todos y todos somos el Estado, en definitiva. Algunas sí tienen poder de decisión, pero otras también, digo, somos responsables en la vida cotidiana, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que reproducimos. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta esto y hacernos cargo, ¿no? Y en algún punto poder ser parte de esa transformación. Así que, nada, celebramos muchísimo que estos espacios se den, que estos debates se den, y sobre todo la responsabilidad que esto implica para no permitir que se sigan reproduciendo hechos de violencia, y sobre todo silencios, porque hay algo que me parece que es muy importante, por el que terminamos siendo expulsadas las diversidades de las aulas, son los silencios, donde nadie dice nada, donde todo el mundo ve, pero no se mete, donde nadie quiere preguntar, donde nadie quiere estar en el lugar incómodo, y termina siendo esta ley general donde el problema se elimina, ¿no? Se traslada a otra escuela, se deriva. Algo que nos pasó muchísimo tiempo a la Mochacelis es que, y nos sigue pasando, es que la gente llama por teléfono diciendo: tienen una vacante porque nosotros no sabemos qué hacer y seguramente ustedes van a tener mejores herramientas, les mandamos a una estudiante para allá, ¿no? Y se sacan de encima el problema, porque identifican a las personas LGTB o a la diversidad como un problema. Y cuando el problema en realidad tiene que ver con la falta de herramientas, con la falta de compromiso, con la falta de problematización que implica estas normas y estas currículas nulas y ocultas que existen en todas las escuelas. Yo solo quisiera decir también que para nosotros hacer este trazado en la sociedad con este nivel de escándalo y con este nivel de presencia es fundamental, porque estamos hablando de la vida de muchísimas personas. Estamos denunciando constantemente un gran nivel de violencia del que ha sido cómplice el Estado y la sociedad en general.
y estamos hablando de un proyecto educativo que construye desde la ternura, desde el amor, pero que también para nosotros es la llave para garantizar la justicia social. Si queremos garantizar la justicia social, tenemos que repensar qué escuelas queremos, qué Estado queremos, qué sociedad queremos. Y en ese sentido, como dijimos antes, esto es imposible desde nuestra mirada para hacerlo sin las personas travestis, trans y no binarias, sin el colectivo LGTBIQ+, sin las disidencias sexogenéricas. Por eso abrazamos una mirada que profundice la democracia para todas las personas, no solamente para algunas. Perfecto. Exe, no sé si querés preguntar algo o pregunto yo, que ya me anoté algunas cosas para preguntar. ¿Pregunto? ¿Me cedés? Bueno, yo lo que quería saber, o quizás profundizar, si les puedo robar un ratito más, es cómo nace la mocha, qué dificultades. Yo imagino que han tenido que sobrellevar un montón de dificultades o prejuicios para poder crearla. ¿Quiénes pensaron este hermoso proyecto? Le queda chico, pero bueno, no sé, esta institución, y tiro una pregunta más como para no ir cortándolos, ¿con qué organismos articulan? Si articulan con alguna universidad. Acá vino mi hija. Tengo mellizos, el otro está por allá. ¿Cuál es la mirada o las propuestas que tienen de la continuidad educativa post Mocha Celis? Un poco esas son las preguntas que me nacen cuando hablamos de la mocha. Bueno, son varias preguntas, voy a intentar ir respondiendo. El espacio es un espacio de creación colectiva. Somos muchas las personas que hemos intervenido en el proceso, ¿no? Es muy importante nombrar, sí, el acompañamiento de Luana Berkins, quien fue parte impulsora y quien puso el nombre a la escuela, que es Mocha Celis, que fue una travesti tucumana asesinada en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Flores, en los años 90, por un policía, aparentemente, que la había amenazado por no pagar la coima, ¿no? Para poder trabajar en la calle. Según cuenta Luana también, sus compañeras acompañaban el deseo de Mocha de poder estudiar, y según cuentan, en la cárcel le ayudaban a leer y escribir, ¿no? Digo, esto dicho por Luana. Y también, bueno, después está Agustín Fuch. Digo, si me pongo a nombrar, son muchas las personas que han sido parte de este proceso, en un contexto particular, además, porque fue entre matrimonio igualitario y la ley de identidad de género en el año 2011. El 11 del 11 del 11 fue la inauguración, pero se trabajó durante todo un año. Son muchísimas personas las que participaron y las que siguen participando y han creado red, ¿no? Y se ha visto mucho en este momento de pandemia, donde el Teje Solidario fue sostén, no solamente para estudiantes del bachillerato que se habían quedado sin posibilidades de pagar los hoteles, garantizar los alimentos, etcétera. Así que se trascienden las aulas, no es solamente el espacio áulico donde hay un intercambio, ¿no? Y esta idea de que sean hacedoras y productoras de conocimiento y sentido también tiene que ver con generar material que después sirve a la propia comunidad, como por ejemplo La Revolución de las Mariposas, Trabar el Saber, el documental de Mocha Celis que está gratuito en Cinear y que pueden ver. Hay un montón de producciones culturales, artísticas. Hoy está Deseo Zapatos, que es una cooperativa para hacer calzado. Está también Unides por la Música, que son unión de artistas travestis y trans pidiendo espacios en los escenarios. Y todo ese semillero está en Mocha Celis, ¿no? Que se propone desde ese lugar, como un semillero de activistas, de artistas, de artivistas, de productoras investigadoras de conocimiento, digo, y cuando hablo en femenino me refiero a las personas que integran el espacio. Así que de Mocha Celis es más que una escuela, sí hay una cercanía, un vínculo muy, muy, muy cercano de conocimiento, que eso es otro problema que tienen por ahí las escuelas, que es la cantidad de gente, la cantidad de personas. Entonces se termina inefectiblemente construyendo una fábrica en ese sentido, ¿no? Ese modelo de fábrica y de educación bancaria, porque
no hay cuerpo que pueda resistir como docente tener tanta cantidad de alumnos o estudiantes en realidad en un aula y tener que ir a un montón de aulas para construir un sueldo. Digo, esto se tiene que poner en parte del proceso porque si en la escuela quitamos a las docentes y los docentes con sus problemáticas socioeconómicas, también no podemos entender este modelo que termina de alguna manera exprimiendo a todas las partes que integran las comunidades educativas, ¿no? Porque es muy difícil sostener. Entonces, la manera más fácil es producir un conocimiento estandarizado y reproducirlo en esa famosa máquina de hacer chorizo, ¿no? Donde se pierde la afectividad, se pierde la cercanía, la identidad, el conocimiento, que tiene que ser parte del aprendizaje, ¿no? Digo, de la construcción colectiva de conocimiento, requiere esa cercanía, ese conocimiento de la otra persona, de con quién estoy dialogando, de las subjetividades. Es tan importante como el resto de los conocimientos que están puestos también en función del trabajo, ¿no? Digo, se construyen o se educa en función de lo que la empresa necesita o de lo que se necesita como empleados. Entonces, perdemos parte del autoconocimiento y la ESI ahí viene a plantear parte, a romper un poco con esa idea también de ese tipo de educación que está pensada solamente para responder y que eres prusiana, que es, digamos, incluso militar, ¿no? Por más que hayamos quitado la formación y todas esas cosas, la formación, digo, de izar la bandera y hacer la fila, digo, en algunos casos, en algunas escuelas eso se quitó, digo, más allá de esa forma, el contenido más o menos tiene que ver con eso, ¿no? Con ese aprendizaje muy mecánico. Entonces, se quita de ese aprendizaje el autoconocimiento, se quita de ese aprendizaje la relación, la colectividad, la construcción de ciudadanía, la empatía, bueno, un montón de otros aprendizajes. La alimentación, ¿no? Digo, cómo me alimento, cómo funciona mi cuerpo. No sabemos nada de eso. Entonces, bueno, parte de la ESI tiene que ver con ese proceso que para mí es punta de lanza para poder de alguna manera empezar a despejar y poder construir otro tipo de educación y pensar para qué, ¿no? Y entendiendo quiénes forman parte y qué impacto tiene. Entonces, nosotros somos una escuela que es bastante chica, en el sentido de que tenemos el teléfono de todas nuestras compañeras y compañeros estudiantes, están en educación adultos, conocemos sus familias, conocemos cómo viajan, porque justamente las políticas educativas se pueden pensar a partir de que conocemos la población con la que trabajamos. El horario de funcionamiento del bachillerato no fue al azar, se pensó en función de que la mayoría vivía en situación de prostitución o era trabajadora sexual, y tenía un horario de trabajo nocturno, por lo cual las escuelas de adultos que estaban pensadas para hijos e hijas de trabajadores de la fábrica y que tenían un horario posible después de trabajar, bueno, no estaban contempladas en esa propuesta, ¿no? Entonces, el horario de la tarde, después de las 2 de la tarde, pensado en que la mayoría trabajaba por la noche, duerme por la mañana o descansa por la mañana y tiene la posibilidad de volver a estar despierta o con atención, es el horario de la tarde. El nombre, digo, todas esas cosas se pensaron en función de la población con la que trabajamos, ¿no? Y se construyeron con ellas porque la escuela empezaba mucho más temprano, después ellas propusieron otro horario, propusieron materias, propusieron conocimientos posibles que les interesarían abordar. Entonces tenemos un espacio de talleres o de formación profesional que va acompañando quizás, bueno, otros conocimientos que sí están quizás más estandarizados y que, bueno, interpelamos, modificamos a partir de aplicar esa perspectiva de género, esa perspectiva de diversidad. Entonces, construimos entre todos y todas la escuela, ¿no? Porque si no, si viene un modelo armado en un territorio que no tiene nada que ver con mi realidad y no puedo apropiarme de esas herramientas o construir herramientas o pensar qué me puede servir para resolver mi comunidad, ¿no? Se reciben de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. Y la primera comunidad es la propia escuela, ¿no? Donde nos encontramos todas y todos. Y después
puede ser la comunidad LGTB, puede ser el barrio donde vivo, puede ser esa interseccionalidad, puede ser mis compañeras y compañeros migrantes. Entonces, intervenir sobre esa realidad que me atraviesa en principio para después, bueno, con esas herramientas poder ir modificando otros entornos en los que participo, ¿no? Esa es un poco la propuesta de La Mocha y tiene que ver con todo este recorrido que obviamente lo fuimos aprendiendo porque nosotros no tenemos todos los conocimientos, sino que los aprendemos y los construimos. Otra cosa que se construye es esa idea de que el docente debe bajar un conocimiento y ya lo aprendió y ya lo tiene. Y en realidad el docente, en nuestra concepción, tiene que poder facilitar, hacer la pregunta, generar la duda, orientar hacia la duda y la refutación, justamente, ¿no? Donde, bueno, todos esos lugares aprendidos, esos lugares de conocimiento cerrados, los podamos cuestionar y eso nos permita tener unas habilidades de poder, bueno, comprender en esa diversidad posible, ¿no? Y que las cosas no son únicas ni cerradas. Y en ese mismo contexto encontrar soluciones diversas que puedan abrazar todas las realidades. Eso es un poco el objetivo que nosotros tenemos. No sé si Manu comparte, porque también es importante decir que en esa diversidad no todas y todos vamos a coincidir en qué es Mocha Celis ni cómo es Mocha Celis, porque lo vivimos diferente, porque lo atraviesa nuestra subjetividad y nuestra corporalidad de maneras muy disímiles. Entonces podemos no coincidir, ¿no? Y eso es una de las cosas muy importantes también a valorar, porque muchas veces pensamos que tenemos que estar todas y todos de acuerdo, ¿no? Y que eso es la democracia. Y justamente todo lo contrario, ¿no? Digo, es poder pensar en ese paradigma absolutamente diverso y disímil. Yo solo quería sumar también un poco para responder a la pregunta, era que en La Mocha no solamente damos clases, sino que además también hay un área de acceso a derechos. Tenemos un área de iniciación laboral, así que se acompañan los recorridos de estudiantes para poder garantizar iniciaciones laborales, que en muchos casos también incluyen capacitaciones para los entornos laborales, equipos de recursos humanos, jurídicos, etcétera, en términos de actualización de los marcos legales y en términos de la perspectiva de diversidad sexual y de género. Tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, mucho voluntariado, porque La Mocha se construye a pulmón. Recordemos que es un espacio que no cuenta con financiamiento integral, así que hay un sostenimiento del espacio que hace parte de la organización, que tiene que ver con justamente poder garantizar las condiciones de funcionamiento. Ya son 10 años, este año cumplimos 10 años, que lo hacemos de esa manera. Tenemos además los talleres de arte y de formación en oficios, médicos, espacios para salud mental, en fin, como cuando Fran decía que somos mucho más que una escuela, tiene que ver con que hay algo de la familia y del afectivo, pero también en que nos pensamos como una organización y como un espacio que garantiza integralmente los derechos. Y además, como también preguntaste en relación con las articulaciones, articulamos con la UBA, con la Universidad de Madres de Mayo, la Universidad de Avellaneda, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con la UNSAM, es decir, tenemos una gran cantidad de alianzas y convenios. Me gustaría agregar que además La Mocha, durante la pandemia, fue muy difícil sostener el espacio, lo hicimos con mucho amor y mucho pulmón. Las primeras semanas de la pandemia, lo primero que nos pasó es que nuestros estudiantes nos empezaron a contar, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Ay, no tengo para comer más esta semana. Así que armamos el Teje Solidario, que es una red de cuidados de abrigo que comenzó con nuestros estudiantes cuando comenzaba la pandemia y llegó a contener, acompañar de muchas maneras a más de 1.500 personas travestis y trans y no binarias en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Esta red además contó con el acompañamiento, por ejemplo, de la Cruz Roja, de un montón de emprendimientos solidarios, hubo un momento de participación de UNUCIDA, del Ministerio de Desarrollo Social, de fondos del PNUD, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En este contexto, además, también creamos la Escuela Popular de Géneros y Diversidad. Somos un proyecto que crece. Somos un proyecto que crece gracias a también muchas personas que se han sumado a poder garantizar esta perspectiva, no solo de la educación, sino de un mundo distinto. Así que un poco de eso va también nuestras articulaciones. Yo estoy segura de que me estoy olvidando de un montón de gente, de instituciones, incluso de organizaciones que activan con nosotros. Pero nos pasa esto, ¿no? Nos pasa que vamos articulando
con algo que es central y que quiero recuperar de lo que Fran decía, que es el deseo. Digo, para nosotros el deseo es el motor de la vida. Entonces, que el deseo esté puesto hacia dónde nos dirigimos como espacio, que nuestros y nuestras estudiantes puedan orientarse en función de su propio deseo, es fundamental. Así que un poco por ahí va. Bueno, no voy a agregar mucho. Celebro estos espacios porque realmente son súper necesarios. Me parece que nos tenemos que repensar territorialmente como escuelas y como grandes grupos de comunidades de trabajo para poder seguir construyendo, ¿no? Esto es algo que recién comienza para nosotros, que nace de ideas que tenemos, que es garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? No solamente de un determinado sector que es el que se consideró vulnerado, sino todos y todas las personas o las personas que se consideraron vulneradas en algún momento. Quiero tomar algunas cosas como para recapitular todo lo que nos mencionaron, que fue un montón de conocimiento para nosotros, ¿no? Una experiencia súper enriquecedora porque nosotros como escuela, si bien tenemos algunas acciones que quizás son de tipo social más que educativas, no son tan integrales. Entonces, rescato esto, ¿no? De poder tener una mirada integral, de poder planificarlo desde otro lugar, que no sea solamente el estructural de, bueno, tenemos de 18 a 20, a 22, que es nuestro horario típico, que seguramente deja un montón de personas afuera, ¿no? Y repensarnos como espacios de escucha, como espacios de trabajo activo y de posibles modificaciones y adaptaciones de algo que tenemos como normativa y que podemos aplicar adaptadas a nuestros territorios, a nuestros estudiantes. Así que bueno, cierro yo por mi parte con esta frase que ustedes dijeron, que es habitar la escuela, ¿no? Qué lindo que todas las personas, que todas las personas, sin importar ninguna distinción, ninguna característica, ningún elemento distintivo, pueda habitar la escuela y pueda transitar y sentirse parte y formar su proyecto de vida, ¿no? Así que, gracias. No sé ustedes si tienen algo más que agregar. Yo, previo a dejarlos pensar si les quedó algo por decir, les quiero ser totalmente sincera en que fue emocionante escucharlos a ambos, escucharles a ambos. No solo los conocimientos, sino la pasión, el compromiso que tienen con sus estudiantes, con la institución, con la sociedad. A mí me llegó hasta los huesos, la verdad. Tomaba nota porque el conocimiento es primordial, pero estaba, no sé, completamente emocionada de escuchar los tonos, de los conceptos. Bueno, la verdad que me llegó completamente. Y si bien estamos muy lejos, lejísimos, de construir algo como lo que ustedes siguen construyendo, quizás comentar que la idea es un poco eso, ¿no? Primero lo pensamos este programa, por llamarlo de alguna manera, como que necesitábamos, el primer paso era capacitarnos como equipos de conducción, personal docente, auxiliares, estudiantes, familias, para poder después tratar de integrar, hacer sentir cómodos, cómodas y cómodes a cada uno de nuestros estudiantes. Y como digo yo,
que lo he dicho en otras charlas, construir escuelas sin etiqueta, sin ningún tipo de etiqueta en general. Así que nada, yo más que emocionada y agradecida porque entiendo que el tiempo para ustedes es vital o que, que llevan una vida intensa, pero bueno, nosotros y creo que seguramente toda la comunidad estamos agradecidos y vamos a aprovechar cada palabra y cada experiencia que nos han contado. Así que muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes por el espacio y bueno, si la gente que está viendo esto, la mejor manera de poder trabajar en estos temas y para quitar quizás que siempre hace falta formación primero, es incorporar personas trans a los equipos, ¿no? Digo, desde el minuto 1 es que las personas trans puedan ser docentes, auxiliares, compañeras de trabajo, asesoras, que formen parte de los equipos de trabajo, y esa experiencia cotidiana va a hacer que el mejor aprendizaje para poder, digamos, salir de la teoría, que puede ser muy útil, pero después en la práctica es muy difícil, ¿no? Entonces, me parece que lo más fácil de todo, y es el aprendizaje más grande que vamos a poder tener, mutuo, ¿no? Digo, porque van a aprender un montón de la población travesti trans y la población travesti trans va a poder aprender de un montón de cosas que seguramente tengamos para aportar. Así que invito a todas las personas que están viendo que se pregunten cuántas personas trans hay en sus espacios de trabajo, en sus espacios de formación, y que si no hay es porque no se les ha dado la oportunidad, no porque no quieran. Entonces, segundo paso, exigirle a las autoridades que contraten personas trans, ¿no? Digo, eso va a resolver muchos temas, sobre todo en un impacto real en la vida cotidiana de esa persona trans. Hay una frase que siempre dice Luana, que siempre decía Luana, la tengo acá atrás, que me va diciendo, no, una frase que siempre decía Luana, que es: cuando una travesti ingresa a la universidad, cambia la vida de esa travesti. Cuando muchas travestis ingresan a la universidad, cambia la vida de la sociedad. Y eso es aplicable a todos los espacios, ¿no? Va a cambiar la vida de esa travesti en ese lugar de trabajo, pero va a cambiar la de todo ese lugar o ese lugar laboral o dependencia estatal, se va a transformar en lo absoluto. Así que contraten personas trans, que es la mejor manera de poder empezar a transformar esta sociedad, saliendo de la teoría de la ESI y aplicándola en la vida cotidiana. Bueno, yo solo quiero agradecer muchísimo el espacio, la invitación y la escucha. Gracias por escucharnos con esa amorosidad. Y una cosa que me gustaría agregar es que decir que yo no discrimino no alcanza. No nos podemos quedar inmóviles ante actos de discriminación. Cuando maltratan a una persona travesti trans o parte de la disidencia sexual, o cualquier persona es violentada o maltratada, si no hacemos algo al respecto, estamos haciendo parte del problema. No alcanza quedarnos inmóviles, no alcanza quedarnos en silencio. Tenemos que poder hacer algo. Muchísimas gracias.